Y la idea hoy es precisamente el lanzamiento del catálogo de nuevos nombres, de este proceso que ha durado más de un año. Empezamos en septiembre del año pasado y la exposición va a ir hasta febrero del siguiente año. Bueno, la mayoría de ustedes sabe, fue una exposición con un formato diferente, al menos para nosotros, una exposición que se planteó de un año de duración en 3 etapas diferentes. Cada etapa se iba sumando a la anterior, de manera que en este momento tenemos todas las obras de las 3 etapas sumadas en los diferentes espacios de la actividad cultural del Banco de la República, aquí en el museo, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el Museo del Oro, hay algunas piezas en la Casa de Moneda, y fue precisamente esa la intención, salirnos del espacio o del cubo blanco, de las salas de exposición del museo o de las otras salas que tenemos acá, de artes plásticas, y empezar a explorar los diferentes espacios públicos, por así decirlo, aunque todo es público, pero digamos los espacios externos a las salas de exposición, y que los artistas exploraran estos espacios y propusieran obras en relación con el contexto propio del banco o el contexto histórico del lugar, contexto arquitectónico, o en fin, que hubiera un diálogo entre la obra y donde se insertaba. También tuvimos algo especial en esta ocasión, que fue un capítulo digital. Algunos de los artistas que están aquí trabajaron en ese capítulo, de alguna manera con intervenciones dentro del portal cultural del Banco de la República. Entonces son piezas, la mayoría que encuentran en este portal. Algunas de estas obras tienen un reflejo también en los espacios físicos. De esta manera hay obras que son digitales, pero algo también puede suceder en los espacios. En la entrada del museo hay una, en alguna sala hay una interferencia extraña que mide, por ejemplo, el acceso del público a la sala. Entonces, en muchos casos son interferencias que es difícil saber qué es este objeto que estamos encontrando en el recorrido. Algunos objetos son tan extraños que podrían ser parte de los sistemas del banco, como el que estaba mencionando ahora, que es un cableado y unas cámaras, o un abrigo colgando en una fachada. La gente se pregunta por qué esto, y eso era otra intención también, que el público o el peatón o quien transita en búsqueda de las obras de arte de las colecciones se encuentre sorpresivamente con piezas durante ese recorrido y se pregunte qué es esto, no necesariamente con la intención desde el museo de definirlo como arte, sino que fuera una presencia más abierta. Entonces, dentro de la exposición hay intervenciones, hay videos, hay obras digitales, esculturas, y ahora pues vamos a tener una presentación breve de algunos de los artistas que participaron en esta exposición. La exposición estuvo curada por Nicolás Gómez, quien era también curador del Banco de la República, actualmente es director del MAC de Lima. David Ayala, que se encuentra con nosotros hoy, artista y también curador, actualmente curador en Flora Ars Natura. Y yo, que soy curador del Banco de la República, Luis Fernando Ramírez. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Alejandro Londoño, hice parte del programa Nuevos Nombres en la plataforma digital, y bueno, pues esta es una breve explicación. Me estuve como pensando como qué exponer, y realmente me comencé a cuestionar fue cómo, digamos, cómo llegué a pensar como todo esto, desde dónde, cómo surgió eso, y en 6 minutos pues es difícil de reducir, pero bueno, la primera imagen era como, siempre estaba interesado como en el diseño gráfico, y creo que desde ahí comenzó mi gusto como por usar la tipografía, los números y la información como materia pictórica. Esta es una representación que comencé a hacer en la universidad de datos, como de representar datos, de representar información de alguna manera, y creo que toda mi obra ha sido un poco como la traducción del mundo digital al mundo análogo. Esta es una de las primeras pinturas que hice pensando como en la fragilidad de los sistemas informáticos y de los dispositivos
digamos, informáticos y digitales, y bueno, esto es el diciembre 21 del 2012, que era como el fin del mundo, entonces pensando un poco cómo todos esa información puede de alguna manera desaparecer de un momento a otro en cualquier momento, ¿no? En ese momento como que tenía una información en unos discos y desapareció después de 3 años. Y bueno, comencé a investigar eso y me encontré con este referente que me gusta mucho, que se llama Wade Guyton, es un artista americano, y él trabaja mucho como con digamos, está como entre esa línea entre lo que es análogo y digital. Él tiene una impresora y digamos como que imprime formas muy básicas, digamos que de alguna manera comencé a abstraer un poco mi obra. Yo era muy figurativo antes de trabajar en la tesis de la universidad, y bueno, esta fue mi tesis de grado. De ahí comenzó uno de los proyectos más grandes que tengo, que se llama Historia Universal de la Pintura, que es básicamente una recopilación de pinturas de la historia del arte decodificadas en su código binario e impresas en una impresora de matriz de punto, que pues son estas 15 pinturas que uno ve ahí. Este es un ejemplo, esto es, digamos, una decodificación, una traducción digital análoga de un cuadro de Van Gogh. Entonces simplemente es a través de un programa, que me ayuda a desarrollar un ingeniero. El programa leía como píxel por píxel de izquierda a derecha. Bueno, era un algoritmo no tan complejo realmente, y me arrojaba un string binario que metía Word y comenzaba como a diagramar, a hacer saltos de página, espacios entre caracteres, columnas, etcétera, y comencé a hacer como este tipo de pinturas. Después vinieron estas pinturas rojas, encontré una tinta roja en un sitio y comencé a pensar que quería hacer una suerte de pinacoteca digital. Entonces era como, siempre me ha encantado como, digamos, como la vida del siglo XIX, entonces pues haciendo un poco como referencia a esas pinacotecas francesas y todo esto, hice esta que fue casi que la primera exhibición que hice como en público realmente, que fue en el 2014, y pues esto es como realmente una recopilación de muchas pinturas traducidas en su código binario, impresas en esto, y pues era como hacer una suerte de pinacoteca. Después comencé a trabajar en otro proyecto que se llama Small Data. Estos son unas esculturas de tamaño mediano, que son una representación lineal del tiempo de histogramas de algunos de los videos más famosos de la historia de la humanidad. Entonces pues en el eje Z está el tiempo, y en los ejes Y y X están pues la información como de color de lo que es un histograma, que básicamente es una representación lineal pues en 2 ejes de la información lumínica de una fotografía. Entonces esto es como una videoescultura más o menos. Seguí como trabajando con esa línea y hice este proyecto en el 2015, y bueno, siempre he estado como esa obsesión un poco como de la información, pero después como mi hermana estaba viviendo en Canadá y por alguna razón como que algún día me dijo como, oiga, ¿quiere visitar casi que mi cuadra? En ese momento Google Street View no existía, y pues como que realmente viajé allá como a través de Google Street View, y me encontré con este referente que me gusta mucho, que se llama John Raffman. Es un artista canadiense, de hecho, y tiene un proyecto que se llama Nine Nights, y él va como por todo el mundo buscando como, digamos, imágenes como extraordinarias que aparecen en esto, y me comenzó a interesar un poco como el registro de lo que era real a través de estas plataformas digitales, ¿no? Entonces esto es como el Google Street View, que uno piensa que básicamente lo que está ahí es como lo que está ocurriendo en realidad. Y bueno, hay un montón de dispositivos. Este es una cámara, como hay un paseo por Yosemite Park, entonces como casi que uno puede ir a visitar en una, digamos, en una plataforma como inmersiva de 360 grados lo que es las cosas. Y me gustó mucho eso, como la idea de que eso es el registro y que eso es lo real, ¿no? Pero pues muchas veces se deja de hablar. Justamente el siguiente proyecto, que es este, que se llama El Paisaje Doméstico, era justamente revisitar muchos de los sitios que habían utilizado, como que habían sido referentes de los paisajistas clásicos de la pintura europea, y pensar como en todo eso que estamos dejando de habitar, en todo eso que estamos dejando de sentir a través de las plataformas digitales, ¿no? Finalmente es una reducción violenta del espectro sensible. Y bueno, entonces este proyecto es como un poco la sumatoria de toda, pues como la que ha sido un poco mi corta carrera. Y bueno, comencé a ver también en la universidad y todo esto del Google Art Project, y que básicamente es una visita interactiva 360 a los museos más importantes del mundo. Este es un ejemplo de lo que es Google Art Project en Holanda. Y después me encontré con una persona, con un artista muy chévere que se llama Cao Fei, la vi, y es como, digamos, como comenzó a meter digamos, en esta
También estaba por ese entonces un libro que estaba leyendo que se llamaba Snow Crash de Neil Stephenson, que es muy bueno, es como una novela de cyberpunk y es como, él introduce como el término del metaverso, entonces es como ya realmente una realidad que está como paralela a la realidad que estamos viviendo, en la cual ya se puede como vivir, ¿no? Ya se puede, uno ya puede interactuar realmente con personas no reales, bueno, que están detrás de un ordenador y detrás de una interfaz, pero comenzó como toda esa idea y desarrollé pues también un software con un ingeniero como para generar una matriz binaria a partir de archivos y surgió un poco como estas imágenes como que era el Snow Crash para como, bueno, hay como que es una larga historia, pero básicamente pensé como, bueno, ¿qué pasa si a mí me invitaron como para ser parte de la plataforma digital? Y como pues ya dije, todo lo que he hecho yo durante mi carrera ha sido traer como el mundo digital al mundo análogo y esta vez se me planteó la oportunidad de hacerlo contar y entonces pues partí digamos como del espacio físico, del espacio real y lo trabajé como de manera digital, entonces pues tomé una cámara 360 y recorrí todo el Museo Botero con la cámara 360 y lo que comencé fue a reemplazar cada una de las pinturas que estaban ahí por sus referentes binarios, ¿no? Entonces lo llamé como Museo Oblicuo del Reverso porque me gustó pensar como que detrás de cada uno de esos cuadros en la plataforma digital estaba todo lo digital, ¿no? Todo lo binario que no se ve, pero es como lo que uno convive. Y finalmente quiero terminar con esta imagen que la encontré hace muy poco en una revista, que son como unos renders hiperrealistas que está haciendo un arquitecto, entonces es como la pregunta grande como que me surge ahora, bueno, surge hace mucho tiempo con películas como Existence y todo esto, es como ya en qué lado estamos de la realidad, ¿no? Ya se está produciendo desde el mundo digital, ya se están produciendo cosas, digamos ya la materia prima es digital, digamos como que el proceso de diálogo y de discurso ha cambiado un poco, ¿no? Antes era pues registro análogo a digital, ahora como que las cosas digitales se están volviendo análogas, es una cosa muy extraña, pero eso es básicamente. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ana María Montenegro. Voy a presentar algunos de mis últimos trabajos simplemente. Y este fue el que hice para la exposición, que se llama Promesas. Cómo funciona básicamente es que es un archivo de las promesas de todos los discursos de posesión de nuestros expresidentes desde el 22, que es desde donde tenemos el archivo. Entonces yo cogí todos los discursos de posesión que siempre suceden el 7 de agosto, saqué todas estas promesas. Si uno entra al sitio web sale una promesa en random y salen subrayadas todas las palabras que están en otras promesas de ese archivo. Entonces es como una especie de generador de discursos presidenciales hecho a partir de ese archivo. Y ahí lo que me interesaba, y es una cosa así como un archivo muy grande, muy infinito, y pues lo que me interesaba ahí era como esta idea de futuro en el pasado, ¿no? Sí, digamos como, y entonces uno puede ir palabra por palabra, como lo que más le interesa, armando como su propio discurso, digamos. Y para hacer esto, pues estuve aquí, utilicé el archivo de la hemeroteca, de la Luis Ángel Arango. Fueron muchas horas de transcribir todas estas promesas, pues, de todos estos discursos. Y esta fue una intervención que sucedió en junio en la Torre Colpatria, que básicamente consistía en una serie de palabras en las que están construidas a partir de mezclar las sílabas de la palabra derecha e izquierda. Si no estoy mal, son 14 palabras o 12 palabras. Pero lo que me interesaba era que al mezclarlas por la che del derecha, suenan como indias. Era un poco lo que yo quería que pasara, como unas palabras
como en chipcha o en muisca, o como pues apelando un poco a nuestra ignorancia sobre nuestras propias lenguas, o digamos no las nuestras, claramente no las nuestras. Entonces era como una obra que buscaba confundir, pero que también daba como unas pistas, porque claro, después de leer uno como la sexta o la séptima, empieza como a entender el juego. Y esto sucedió justo después de las elecciones, justo después de que ganara Duque. Bueno, fue muy interesante. Esto lo hicimos con el colectivo Babel Media Art, que estaba organizando como este ciclo de curaduría para la torre. Esta fue una instalación que mostré hace muy poco, el fin de semana de las ferias en Odeón Intensivo, que era pues, la idea era que ellas decidieron no hacer feria esta vez, entonces fue más como una exposición. Y esta es una instalación, uno entraba y tenía que, digamos, escoger entre un lado o el otro, si ver una de las imágenes del río o leer un texto. Era una pared. Y las imágenes están grabadas desde el Puente Internacional Simón Bolívar, que es el puente pues, que siempre vemos en los noticieros y en los periódicos, por donde entran los venezolanos al país, también por donde todo el día van colombianos a Venezuela y vuelven. Digamos que eso es en realidad una cosa de lado y lado. Y lo que me interesaba a mí era cómo capturar la imagen pues, que nunca vemos, que es el río que atraviesa este puente desde un lado y desde el otro lado. Y entonces un poco como lo que yo quería era que a la espalda del río estuviera el texto y a la espalda del texto estuviera el río. Es un poquito difícil de explicar cómo funcionaba esto del montaje, pero tal vez lo mejor es que veamos un poquito del texto también, que era el del lado sur, es el que dice Puente Sur. Y como que esa era la imagen que yo quería, que era que cuando uno leía el texto, uno sentía que se estaba como perdiendo de la imagen que estaba detrás, o que uno no la podía ver. Listo. Y el sonido, pues yo fui allá a capturar tanto esta imagen como el paisaje sonoro. Es decir, todo el sonido que estamos escuchando es sonido del puente, de varias veces que lo crucé, y los textos son testimonios de unas personas muy queridas que conocí allá y textos míos también. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Guarnizo, entonces les voy a contar un poco sobre el proceso de las dos piezas que están acá en la exposición de Nuevos Nombres. Digamos que ambas obras abordan un poco el tema numismático, el de las monedas y los billetes que tenemos acá en Colombia actualmente. Y
dirige su mirada como al paisaje dentro de esas monedas y esos billetes. Entonces, esto que van a ver acá son como, digamos, dos acciones encaminadas como a mirar, a una mirada determinada del paisaje en esos elementos. Esta primera fue como un proceso nuevo que empecé aquí, digamos, para el proyecto de la exposición. Entonces, este es como la preproducción que yo estaba haciendo. Yo quería hacer unas macuquinas, como las del Tesoro del Mesuno, que hay acá en la Casa de la Moneda, en el primer piso, que son estas monedas que se encontraron en la región del Mesuno, acá en Colombia, que es un tesoro prehispánico que consta como de 500 monedas. Investigando por ahí hay cuentos en internet de que eran como 2000, pero se perdieron pues entre los guaqueros y gente que se las encontró. Y el banco recibió más o menos 500 monedas. Entonces mi propósito fue hacer un tesoro del Mesuno, una respuesta a ese tesoro del Mesuno, teniendo en cuenta estas nuevas monedas que tenemos nosotros. Entonces, en principio pensé, sí, hagamos macuquinas de estas monedas y miremos dónde podrían estar emplazadas dentro de los espacios del banco. Entonces, y de la Casa de la Moneda. Entonces, estos son algunos renders que hice de las macuquinas, de cómo podrían ser, de cómo podrían tener este aspecto roído, no como las monedas bonitas y perfectas que tenemos ahora, sino como estas macuquinas de la colonia, que estaban dobladas y mordidas, pues porque eran de oro y plata puras, y la gente que las manipulaba pues les quitaba mordisquitos cada vez que hacían una transacción, y pues se hacían una fortuna pequeña con eso. Entonces, entre todas las posibilidades de instalación, creo que esta fue la más, la elegida, digamos, la de las balanzas, porque había una relación de equivalencia. También apareció el elemento de la arena, que es la misma arena que está en el Tesoro del Mesuno. Entonces creo que las imágenes que siguen son de la producción ya de las monedas. Estaba pensando en cómo realizar una operación como de escultórica sobre las monedas, que hablara sobre el valor material de esas monedas y sobre el valor simbólico de esas monedas. Entonces yo había hecho un proceso antes con los billetes, como alterando su imagen y borrándole todo lo institucional, y pensé que sería interesante hacer una modificación del material. Entonces empecé a hacer las monedas en cera perdida. Entonces este es el proceso en el que yo saqué copias en cera de todas las monedas, de las 50, de las de 100, y empecé a hacer estos árboles de fundición. Esto es como el proceso de ya donde están las copias. Hice como 8 árboles de fundición más o menos, o 10, y en total salieron unas 500 monedas de plomo y estaño. Entonces yo escogí estos materiales, digamos, porque las monedas que tenemos actualmente son en níquel y en otras aleaciones, pues ya no son en oro y plata, pues porque la gente se las estaba desbaratando. Y estaba pensando en el plomo porque el plomo desde mucho tiempo atrás es un material de poco valor, no es brillante y además es tóxico. Y pensé que tenía una muy buena relación con esa idea del paisaje y digamos como de la fauna y como del propósito extractivo que hay acá en cuanto a la hora de pensar en la naturaleza, pues. Entonces estos ya son como las primeras moneditas que salieron en plomo y en estaño también. Estos son otra de los árboles de fundición.
Y no, en general, después cuando salían estas monedas, yo hacía un proceso manual de pulido de cada una de las macuquinas. Entonces, el pulido consistía como, pues, en quitarles el sedimento de yeso, pero también hay un proceso manual de removerles con motor tool la información institucional. Cada moneda, digamos, está afectada individualmente, así como las macuquinas están cada una con su huella de la manipulación. Y con el motor tool yo les quitaba el Banco de la República, les quitaba el multiplicador de la denominación, el 2 o el 5, el año, y solo dejaba la forma las formas dentro de la moneda. Y también salían por el mismo accidente de la cera perdida, las monedas salían cortadas, salían accidentadas, y como el plomo es un material tan dúctil, cuando yo las pulía, el plomo se calentaba y se volvía como una plastilina, entonces permitía doblarse muy fácil. Entonces, de esa manera salieron estas 400, 500 monedas. Acá en la exposición hay una fracción de esas monedas, ahí como se instalaron como 50, ahorita hay como 35, ya no están todas, pero esta fue la instalación final de la obra en la balanza del segundo piso. Y sí, digamos que esa es como la operación con las monedas. Ahora, la otra, bueno, antes de que pasemos a la otra imagen, entonces esta es una imagen que vengo trabajando hace tiempo, que es la de el billete de 100.000 y del paisaje del Valle del Cocora en él. Bueno, esta experiencia con el Valle del Cocora viene de que yo una vez estaba por allá en Armenia y frecuentemente visitaba el Valle del Cocora, y por esos días estaban estrenando los billetes, y por esos días en Salento estaban en una protesta súper fuerte contra una minera. Entonces me pareció un momento muy coyuntural, muy paradójico, en que saliera ese paisaje dentro del billete bien inmaculado, perfecto, con las palmas, con un personaje de la colonia extrayendo la cera, que tiene como un carácter de explotación de ese valle, y mientras tanto estaba sucediendo esto en el Valle del Cocora. Entonces la operación que yo realicé sobre los billetes, sobre el anterior, era de quitar toda la información institucional del billete. Esto está escaneado en súper alta resolución, y solo dejé el número que acompaña al paisaje, y me interesa bastante esa relación de valor de un paisaje, de una ilustración de un territorio colombiano, que se le asigna un número, y entonces hay unas equivalencias como que el Valle del Cocora vale 100, o la Sierra Nevada de Santa Marta vale 50 tal vez, o los frailejones valen 2.000 pesos, y así. La operación que yo hice inicialmente fue la de imprimir esos billetes alterados digitalmente en fotografía. Después escogí la piedra como soporte, entonces las impresiones digitales las transfiero en piedra, porque la piedra da como esta idea de legitimidad y de algo que perdura, y bueno. Pero para este proyecto de nuevos nombres hice una versión de estos billetes en animación. Entonces lo que pasa es que durante 7 minutos están estas imágenes fijas. ¿Te podrías devolver otra? Están estas imágenes fijas y hay microsucesos dentro de esas imágenes. En este caso, las palmas caen poco a poco y el extractor de palma está como extrayendo cera, y el video acaba cuando él va bajando y desaparece, y casi todas las palmas están ya derribadas. Y podrías pasar al de 50.000. Lo que sucede en este billete dentro de la animación es que
Inicialmente solo están los arahuacos allá a la izquierda y no están las terrazas que ven acá en la imagen. Ambas animaciones tienen un sonido natural, un sonido ambiente del espacio, y el sonido que acompaña a esta animación es una entrevista hecha al Mamo Rumaldo, que es el mamo que dirige la Teyuna, la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Que la foto que sigue, ese es el Mamo Rumaldo. Entonces ese viaje lo hice durante una comisión del Instituto Colombiano de Antropología por un proyecto que estoy haciendo con ellos de ilustración arqueológica, y resultamos hablando con el Mamo, y le hicieron unos documentalistas franceses que estaban ahí con nosotros una entrevista sobre la cosmovisión que él tiene sobre Teyuna, sobre cómo es el equilibrio entre lo natural y lo artificial, digamos, sobre los visitantes que van allá, sobre la afectación a la sierra. Entonces, la animación del billete de 50.000 consiste en que mientras que él habla, van apareciendo muchas terrazas. En el billete de 50.000 solo hay 2 terrazas, pero según los arqueólogos hay como 200 terrazas en la Sierra Nevada, nada más que están escondidas y no se pueden encontrar. Pero digamos que esta aparición de las varias terrazas con las viviendas alude a ese hecho. Y ya, ese fue el proceso de la obra acá en Nuevos Nombres. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Leguízamo. Yo hago parte de la segunda etapa de Nuevos Nombres. Creo que a diferencia de mis compañeros hasta ahora, pues yo no preparé una presentación tanto sobre mi trabajo, pero lo que hice fue más como establecer una especie de comentario que pone en contexto mi obra en general y la intervención específica de acá de Nuevos Nombres. La obra se llama Intemperie y consiste en la instalación de unas chaquetas en las fachadas de la Luis Ángel Arango, en la parte alta de las fachadas, y de este edificio de acá del Mamo, de la fachada interna. Estas chaquetas están conectadas a un sistema de recolección de agua lluvia, que lo que hace es filtrar el agua, pasar el agua a través de los bolsillos de las chaquetas, y estas gotean sobre la calle y sobre pues, los pasantes o paseantes. Pues este video lo traigo porque es pues una de mis cosas favoritas y me parecía más interesante traer una cosa que no fuera como de mi trabajo, porque eso ya está ahí. Si no los han visto, se los recomiendo, hay muchos. Yo pues traje una versión muy reducida de muchos fragmentos de estos videos de los albañiles obreros que son magos y superhéroes. Bueno, digamos que esto me interesa mucho porque pues como en esta recopilación de imágenes hay una sensación como de heroísmo en el que uno empieza a ver cómo estas personas que están detrás de las construcciones más grandes, de todas las construcciones, tienen pues casi que desafían las leyes de la física como superhumanos, como superhéroes casi, y digamos que tienen la capacidad de construir y delimitar y pues construir con su propio cuerpo el escenario visual y material que habitamos y la arquitectura que digamos determina nuestra interacción entre humanos, pero su trabajo y su labor está muy invisibilizada. Miren esta belleza de estructura externa al edificio, este como andamio que es otra especie de esqueleto que funciona externo al edificio y que pues obviamente después desaparece, pero tiene que ver todo con la manera final en la que este edificio se manifiesta materialmente, ¿no? Yo normalmente pienso mucho en todos los objetos que nos rodean, en absolutamente todo, como un resultado de una acción, de un performance.
si se quiere. Este es mi favorito. Creo que ahora hice el video muy corto, pero es que me dijeron que tenía que demorarme 5 o 6 minutos, entonces fui juiciosa. Este es mi favorito, vean esa belleza. Y retomo. Y es como él usa su cuerpo como polea para subir el peso de los ladrillos o del concreto. Entonces, volviendo a eso, a lo que estaba hablando de los objetos, me interesa pensar en los objetos como resultados de acciones. Entonces, casi como que los objetos, la presencia del objeto es la ausencia de un cuerpo que pasó por ahí, lo construyó y ayudó a consolidarlo. Sí, y pues me interesan todas las relaciones socioeconómicas que están detrás de la… Sí, ahí vuelve, ahí sí, que están detrás de la construcción de ese objeto. Entonces esos objetos como relaciones, como el resultado de unas relaciones que tienen que ver con el cuerpo, con muchos cuerpos, porque pues si nos ponemos a pensar así sea un dedo que oprime un botón que activa una máquina, eso es una acción y eso es un cuerpo que tiene unas condiciones específicas. En este me gusta, este no es tan chévere, pero es que me encanta la mirada del que está detrás de la cámara o la que está detrás de la cámara como en esa distancia. Y lo que empieza a pasar casi mágico es que la imagen no es muy buena, pero como unas mosquitas que se mueven, que en realidad son los materiales que están volando del piso hacia arriba. Esto en relación a intemperie, digamos, me interesaba mucho pensar en esa narrativa de la que estoy hablando, que tiene que ver con la presencia del objeto y la ausencia del cuerpo. Pues digamos que en relación a intemperie, me parecía muy bonito pensar bueno, primero como en la invisibilidad de ese objeto que es casi irrelevante, casi invisible, mucha gente no lo ve y esa es una de las críticas que he recibido como más de 15 veces, es como, oye, pero no se ve, qué embarrada. Y pues esa era una de las intenciones principales, que es como un objeto irrelevante puede afectar la arquitectura de nuestra interacción. Sí, además, en un contexto como de esta exposición en particular que se extiende en el tiempo y que persiste, ¿no? O sea, como una presencia que persiste y que además está semiviva, porque además está relacionada con los ciclos de las lluvias y gotea. Y esa es la manera además en la que muchas veces es el único acceso a, digamos, a la visibilidad de ese objeto, porque le cae a uno la gota y pues se pone bravo, lo que sea, y mira para arriba, que eso también es interesante lo que hace en términos de afectar nuestra relación con ese entorno y con esa arquitectura, pues, la manera de percibirlo, ¿no? Y ya, pues yo creo que ya me pasé de mi propio tiempo, yo ya acabé. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Walter Orrego, mi trabajo está participando en la tercera etapa de Nuevos Nombres. Siempre me interesé por los buenos oficios, por pintar bien, dibujar bien, por la rigurosidad de las cosas, los buenos acabados. Y vamos a pasar esa imagen. Bueno, acá empecé como a interesarme en los elementos estéticos que tienen las herramientas. Y también con una herramienta que es un lápiz o un bolígrafo empecé a dibujarlas en esas tablitas de madera que son como sobrantes de un taller de carpintería. Aquí tenemos esta otra, es un cepillo o una garlopa para pulir. Y empecé como a generar ese inventario de un taller, de un carpintero. Esos dibujos pues son desde hace rato. Acá tenemos una serie como de técnicas de ensamble o de empalme de la madera. Son como elementos básicos de la construcción y quise jugar con ellos y proponerlos como si fuera como una ciudad. Bueno, siguiendo con el tema de la madera, me interesé en este objeto que está tallado y ensamblado
en una madera que es muy similar a la arcilla, en este caso es cedro, y me interesé como en ese objeto modular, que es de una tecnología muy sencilla, por eso lo denominé como un humilde ladrillo, es por la tecnología tan compleja que encierra de alguna manera, y empecé como a descubrir como una paradoja en este objeto por el solo hecho de darme cuenta que la madera también ha sido como un elemento importante de la construcción, pero contradictoriamente también ha sido como una especie de combustible para quemar los ladrillos y convertirse en carbón o algo así. Seguí jugando con ese objeto y empecé como a construir estas torres y quise unirlas con este elemento horizontal, como es una tabla, para lograr una intervención de este espacio que es como una arqueología de una columna que no se pudo construir. Esta pieza surge en un espacio aquí en Bogotá que se llama Sin Sala, un espacio alternativo. Me invitaron a hacer una exposición allá, pero me encontré un piso que era totalmente pues muy llamativo, muy protagónico para una exposición. Entonces se me ocurrió que podía hacer como esa extrucción de esa retícula del piso y generar esos volúmenes como si estuviera esculpiendo el piso. Bueno, acá me encontré con otra situación en un espacio y es una ventana que daba con mucho problema o mucha dificultad expositiva para montar las obras y no tenía como la suficiente neutralidad, digamos, desde la museografía. Entonces se me ocurrió que a partir de esa dificultad podía hacer el cerramiento de la ventana y crear como una obra a partir de esa situación o de esa dificultad y en una idea absurda proponer estos niveles de burbuja como si fueran los mismos ladrillos. Ese es un detalle de esa pieza. Bueno, aquí seguí como jugando con esa misma idea. Me encontré con este muro que es como el antepecho de una escalera. Este muro pues está ubicado en un espacio que ha sido como maltratado durante muchos años por muchas actividades industriales y lo han deteriorado y empecé como a reconstruirlo con estos mismos ladrillos, digamos. Bueno, siguiendo con esa misma idea de los niveles, quise configurar este objeto que está como integrando el piso con la pared en una pose así como de descanso y proponer como otro significado de esas herramientas y otro uso, digamos. Aquí tenemos como otra variación, es el que está exhibido acá. Estos ya son niveles en aluminio. Digamos que la lectura más cercana es que la gente ve siempre una escalera, pero yo no veo tanto la escalera sino más como un objeto escultórico que tiene unos elementos artísticos. Bueno, acá tenemos otra pieza similar y es como una especie de columna tipo cercha. Bueno, siguiente. Bueno, y en este lugar, en un espacio que se llama Curado en Sal en Medellín, que es una bodega industrial, me encontré con este detalle que es como el vano de una ventana, más o menos, pero resulta que ahí tenían instalado un extractor gigante, porque funcionaron varias industrias ahí. Y quise ampliar como absurdamente ese pequeño detalle que es la burbuja de un nivel y está hecho como a una escala digamos como pues decir, tiene como 110 centímetros de diámetro.
Bueno, me interesé como esta es la pieza que también está exhibida aquí, una similar. Me interesé como en explorar los elementos estéticos y poéticos que ocurren dentro de las actividades de un museo, de una galería, ¿cierto? Y empecé como a mirar los elementos estéticos que tienen los acabados, las herramientas, todos esos procesos técnicos que están como invisibilizados o que están como tras bambalinas dentro del acontecer de una exposición. Y quise como empezar a jugar con estos objetos y configurarlos de otra forma para, digamos, sorprender al espectador con un objeto que es tan cotidiano y proponer otro significado de las cosas. Bueno, lo mismo ocurre acá con este. Esta es una especie de lampírido, son como esos insectos que emiten luz, en este caso una luciérnaga. Y siguiendo con esa idea de configurar los objetos y proponer otros significados, me interesé como en estos materiales que son las canecas o los baldes de pintura donde vienen grandes cantidades de pintura. Y yo siempre los he tenido durante mucho tiempo en mi trabajo y siempre me imaginaba poder configurar un objeto, pero pensaba que era muy complejo porque tendría que ser un objeto a una gran escala. Entonces empecé como a jugar con ellos, a deconstruirlos y a generar como esta especie de pintura instalativa. Entonces esto se me empezó a volver como en un asunto pictórico que me gusta muchísimo porque en mis inicios pues a mí también me interesa mucho el color, la pintura, y empecé a generar como esa escala de color. Bueno, esta pieza también tiene que ver como con ese gesto pictórico y es proponer esas manchas de pintura plástica como si fueran aplicadas con el mismo rodillo, pero a su vez el rodillo se sale de esa pintura como si estuviera negando las leyes de la perspectiva. Es decir que, por ejemplo, una pintura del realismo clásico, del Renacimiento, por las leyes de la perspectiva parecieran como una ventana que se abre a otras dimensiones, pero aquí en este caso estoy como negando esas leyes de la perspectiva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, yo me llamo Snyder Moreno Martín y hoy les vengo a hablar del proyecto que está expuesto aquí en Nuevos Nombres, que se llama El vuelo de la ballena. Pensaba cuál puede ser el comienzo de esta presentación y pensé en esta pieza. Fue una pieza que presenté en la Cámara de Comercio de Kennedy hace 2 años. Este globo está hecho en papel de regalo que uno consigue en cualquier tienda y está pegado con cinta transparente, y lo puse contra una rejilla de ventilación por la que entra el aire. Cuando hay aire, el globo se infla, y cuando no hay aire, el globo se desinfla. Y lo que me interesa de esto fue lo que pasó después. Yo tengo una máxima, y es que cada vez que haga una exposición voy a hacer un programa educativo, porque me interesan las activaciones que suceden ahí. Para mí también el arte es un dispositivo pedagógico en la medida que me permite aprender. O sea, no es tanto que yo enseñe, también puede suceder, pero es lo que yo aprendo de lo que yo hago. Hice una serie de talleres con niños y una niña me dijo que parecía una ballena. Y yo le dije, ¿cómo así que parece una ballena? Me dijo, sí. Eso hizo clic en mí, en algún lugar, y pensé en esta pieza que tengo en mi taller. Consiste en una piedra de papel, que es una piedra grande, pero pues es de papel, está hueca, y un pajarito que está como si fuera una polea allá abajo, que está macizo en bronce. Lo que debería volar y lo que debería ser leve, que es el pájaro, está pesado, y lo que debería ser pesado, que es la piedra, es leve. Y eso me hizo pensar en el cuerpo de las ballenas. Las ballenas, cuando están encalladas en la playa, se ven pesadas y son gigantes, mientras que cuando están debajo del agua tienen movimientos muy sutiles y muy leves,
Me interesaba cómo un mismo cuerpo podía ser pesado y podía ser leve al mismo tiempo. Lo que hice fue empezar a dibujar ballenas, porque sabía que había algo que me interesaba, pero no sabía exactamente qué era eso que me interesaba, y pensaba que por medio del dibujo podía ingresar a ese lugar. Luego voy a hacer un avistamiento de ballenas. Me invitan a una residencia y sucede que yo estoy en un velero, y el velero tiene que estar, bueno, pues tuvimos que ir a mar abierto, y cuando estamos en mar abierto hay que apagar el motor porque el motor ahuyenta a las ballenas y toca esperar. Es como ir a la mitad de la nada a esperar a que suceda algo. Y así fue. Al fondo empezaron a salir los chorros de las ballenas. Con el tiempo las ballenas se fueron acercando y pues se acercaron tanto que logré tomar esa foto, pero lo que yo sentía era que las ballenas estaban allá nadando y yo estaba muy seguro en el velero y sentía que faltaba algo. Entonces el conductor velero me dijo, ¿y por qué no se tira? Entonces salté. Cuando salté, no sé exactamente cómo fue que caí, pero recuerdo que mi cabeza cayó al fondo y había un punto donde no podía seguir viendo los rayos de luz y solamente veía oscuridad. O sea, era tanta la profundidad que había un punto donde los rayos de luz no podían seguir pasando. Cuando salí, solamente veía mar y sabía que en algún lugar estaban los animales más grandes sobre la faz de la tierra. Me sentí muy pequeño en relación a lo gigante. Y a partir de esa sensación de sentirme minúsculo respecto a lo infinito, es que se empezó a alimentar ese proyecto. Luego me invitan a hacer la exposición aquí en el Banco de la República y regreso, y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aquí en Bogotá, hay un museo que es el Museo del Mar. Ahí está ese esqueleto de una ballena, que es una ballena yubarta, de las mismas que yo he visto en México. Fui allá, pedí permiso e hice las mediciones de cada una de las vértebras de la ballena, desde la primera vértebra hasta la última. Y a partir de ahí empecé a hacer modelos porque me interesaba entender el cuerpo de la ballena. Y de ahí surge el proyecto de Nuevos Nombres. Lo que hicimos fue hacer una manga de viento que tuviera las dimensiones, que partiera de la morfología de ese esqueleto de la ballena. Y ahí sale la pieza que tenemos en la exposición. Entonces funciona como una manga de viento, es decir, hacia donde va el viento, eso se mueve. O sea, sirve como un objeto para medir el viento, y lo que me interesaba era cómo partir de un cuerpo gigante, de un cuerpo pesado, para un objeto que era la sensación de vuelo y de levedad. Las personas que lo ven me dicen, Snyder, pero si trabajas con ballenas, ¿por qué hiciste algo tan pequeño? Y yo les digo, ¿cuánto puede medir? Y me dicen, por ahí 2 metros. Y yo les digo, no, de hecho mide casi 5 metros. Y yo les digo, ¿y cuánto mide la altura? La altura de ese palo, me dice por ahí 3 metros. El palo de hecho mide 6,30 metros, que es lo que mediría una casa de 2 pisos. Me interesan aquellas cosas que no son fácilmente dimensionables, que no podemos dimensionar fácilmente. Pienso como en las experiencias que tenemos en la vida y que son pesadas y que pasan, o aquellos momentos, instantes que son pequeños y que te transforman el resto de la existencia. Y eso me interesa. Luego volví a viajar a México y me quise proponer ese proyecto desde un lugar más comunitario y ecológico. Empezamos a realizar una serie de recolección de residuos en las playas con un grupo de niños, y a partir de esos residuos realizamos una serie de juguetes para ellos. Bueno, son piezas, pero para mí son juguetes y para ellos fueron juguetes. Y me di cuenta que todo este viaje de alguna u otra manera tenía una narrativa, entonces escribí un cuento. Y el cuento se llama El vuelo de la ballena. Espero se publique. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esta es una cita que dice que el arte continuará efectivamente ejerciendo su función estructural como una moneda alternativa que brinda cobertura frente a la inflación y a la depreciación de las monedas. Eso lo dice Stefan Szymczowicz, que es un curador y básicamente es un curador y un crítico de arte que impulsa, él tiene la intención de generar nuevos criterios de compra
alejados de la idea de que el valor de la obra de arte tiene que estar relacionado con su antigüedad. Entonces él comienza a buscar artistas por medio de, ¿cómo se llama esto?, Facebook y las redes sociales, y hace un descubrimiento de nuevos nombres. Yo soy Matilde Guerrero, soy artista plástica de Bogotá, y bueno, fallo mucho en la intención de ser monedita de oro, aunque me gustaría, pero bueno. Un poco a partir de esa otra afirmación de Stefan Szymkowicz, me puse a pensar de cómo la invitación que nos hace a nosotros la institución Arte, a artistas productores, es hacer moneditas de oro, en últimas. Este es un cómic que hice para un fanzine que se llama, bueno, el fanzine se llama PowerPoint y el cómic se llama Ser la última gaseosa del desierto. Julio Mario Naranjo es una naranja muy especial, es una naranja que habla, que además habla varios idiomas, pero tiene un vacío en su corazón, tiene un desasosiego, está triste. Pero casi como una señal divina, recibe un mensaje por televisión en donde lo impulsan a buscar su destino, a no rendirse. Él encuentra que es lo que puede pasar, que es lo peor que le puede pasar, aunque a veces no hay mal que por bien no venga. Finalmente, Julio Mario Naranjo desaparece para convertirse en una botellita de gaseosa que puede en sí mismo contener, ya su voz es valiosa y valiente, es escuchada, pero ya no es su voz, ya no es la voz de Julio Mario Naranjo. Es una voz refrescante y efervescente. Yo para esta presentación quise hacer un ejercicio y es hacerme 3 preguntas, aplicarlas a 3 obras de arte mías, como de 3 momentos de mi trayectoria. Pues no es que sea muy larga, pero bueno. Entonces las preguntas son: ¿qué se puede decir en una exposición de arte? ¿Frente a quiénes circula una obra de arte? ¿Qué se puede decir con una obra de arte? Estas preguntas las saco un poquito a partir de un libro de Pierre Bourdieu que se llama Sobre la televisión, que es una corta conferencia que él hace en televisión, entonces es muy chévere. Y él hace un ejercicio y él se pregunta qué se puede decir en la televisión, qué se puede decir en el medio televisivo y en los productos noticiosos, y yo dije, pues sería chévere hacer ese mismo ejercicio con qué se puede decir en una exposición. Esta es una obra que hice en el 2009 que se llama Discurso de posesión presidencial. Es una intervención en el espacio público y una acción para la cámara. Yo en ese momento era estudiante de arte de la Tadeo y estaba en clase de videoarte con Andrés García Rota, y nos había propuesto hacer unas acciones para la cámara. Yo pensé que eso nos daba la posibilidad de preguntarnos, bueno, ¿qué hay por fuera? O sea, ¿qué dentro de una acción para la cámara queda por fuera de la pantalla, ¿verdad? Entonces fui a la Plaza de Bolívar de acá en Bogotá, que en ese momento estaba siendo usada como por los desplazados, por 200 familias de desplazados que estaban acampando en la plaza. Este hecho no había pasado en los noticieros, tampoco había pasado nada, no habían tenido respuesta del gobierno. Para ese momento en Colombia había más o menos 3 millones de desplazados internos, casi todos de orígenes rurales. Esto solo salió en televisión y en medios una vez ellos los desplazaron, o sea, los hicieron moverse para el Parque Tercer Milenio, y allí, de gripa, se murieron varios niños, y es ahí cuando los noticieros comienzan a contar esta historia. Lo que yo hice fue ir allá y les leí el discurso de posesión presidencial de Álvaro Uribe del 2006, que era un discurso que hablaba de un país maravilloso, que nos describía un país rico, feliz, diverso, así como las promesas que contaba Ana María, pues lleno de promesas. Acá más o menos habíamos cumplido todas las promesas él ya. Esto era un país maravilloso, y yo comencé a leerles a ellos este discurso mientras tomaba Coca-Cola y daba vueltas y vomitaba. Y entonces pues ellos no sabían si esto era una obra de arte, pues claramente no tenía forma de obra de arte.
Pero para ellos, para las personas, para los desplazados, esa acción era una acción que se solidarizaba con ellos y se sumaba como una acción de protesta frente al gobierno. Pues eso fue lo que hablé yo con ellos en ese momento. Después esa tarea se convirtió, después de esa acción se convirtió en mi tarea y la presenté a la clase y presenté el video. Y una vez hecho ese video, por medio de un contacto, un curador que se llama Guillermo Vanegas me invitó a una exposición que era el Salón Regional de Artistas, que fue como mi gran primera exposición institucional en el 2009. Esa se llevó a cabo en Tunja, en la Casa Colonial de Tunja, y allí hicimos, allá pues como estaba puesto el video, es que no sé si esto se pueda reproducir, bueno, este era un fragmento del video que era yo leyendo el discurso y vomitando. El caso es que ya la forma de la obra descontaba un montón de información, ¿no? Que era lo que habían vivido y visto las personas en la plaza. Ya no había olor, ya no había ruido, ya no había interlocución, ya era una cosa un poco más simple y limpia, ¿no? Que solamente se tenía dentro de sí las potencias comunicativas de lo que yo había dejado dentro de la imagen, que eran palabras impresas en un acetato al revés y mi cara leyendo y yo vomitando, ¿no? Después, cuando ya se expuso finalmente, como les conté en el Salón Regional de Artistas, se veía más o menos así, con unos audífonos abajo descolgados. Entonces, podríamos decir que esa obra se volvió obra cuando estaba ya expuesta, quizás, pregunta, yo no sé, o sea, son preguntas abiertas. ¿Quiénes se relacionaron con esos 3 estadios de la obra, ¿no? ¿Quiénes estaban con la obra? ¿Cómo se recibió la obra cuando fue en la plaza? ¿Cómo se recibió la obra cuando estuvo en la clase? ¿Y cómo fue la obra cuando estuvo en el museo ya montado como obra de arte? ¿Con quién se relacionó? ¿Quién habló con ella? ¿Se pudo detonar qué tipo de conversación y de comunicación se pudo generar? Es más, yo quiero hacer como una pregunta, porque muchas veces uno va a exposiciones y ve obras de video y muchas veces uno realmente no tiene el tiempo de entrar en la obra de video, ¿no? De sentarse, verla, escucharla, mucho menos si uno está en una inauguración. Entonces, a lo que uno recurre para poder comprender de qué va más o menos la obra es a la ficha técnica. Por lo general la ficha técnica está escrita o por museografía, o si ya tiene una explicación un poco de lo que va la obra, pues la escribe el curador. Entonces, finalmente, quien puede hablar por la obra dentro de la exposición es el curador. Esta es otra obra que yo hice, que fue la primera obra que hice pensada para las galerías comerciales. Toda ilusa, yo hasta el momento había pensado que uno no tenía por qué necesariamente circular por medios del mercado, pero no, me tocaba. Parecía como que era parte como ya de mis requisitos para poderme declarar artista profesional. Entonces yo había tenido la oportunidad de conocer en una cosa que se llamó La Otra, que era una bienal de arte, a Jairo Valenzuela, y conocí a la galería de Valenzuela, que me parecía una galería con artistas que a mí me gustan. Entonces le dije, oiga, yo quiero hacer una exposición en su galería. Él me dijo, sí, hágala. Les propuse esto, que era una serie de piezas de casitas de cerámica, son bloques de cerámica chiquiticos a escala, forrados en hojilla de oro, sobre como unas montañitas de tierra pisada. Se llama Tierras Prometidas, porque son como fachadas, parecen fachadas de casas que fueron en algún momento autoconstruidas, de barrios que en algún punto fueron periféricos, pero ya no lo son. Ya son de material, ya tienen cable, ya tienen alcantarillado, ya están adentro de la ciudad, pero que en su construcción y en cómo están hechas las casas se nota que tienen un origen periférico, un origen de por fuera. A mí me interesaba mucho este problema porque yo había estado leyendo de joven a Arturo Escobar, que es un autor colombiano de colonial, y él proponía una cosa con la que yo sueño, y es acabar el capitalismo. Entonces, lo que había dicho Arturo Escobar era que en las periferias de las ciudades latinoamericanas, que eran unos bordes porosos de lo que era la ciudad, que era el sistema, o sea, era el cuerpo del sistema capitalista, en las ciudades más periféricas del sistema capitalista, había una serie de prácticas que no se relacionaban con los modos de consumir y producir del capital.
Habían formas de construir, de colaboración, de autoconstrucción, de nuevas formas de relacionarse con los materiales, con el territorio mismo. Había maneras colectivas de construir entre todos pues, el acueducto para todo el mundo, ¿no? Entonces ellos decían, vaya, en este tipo de prácticas se puede encontrar quizás la forma del final del capitalismo. Pero entonces yo pensaba, ¿por qué no ha pasado si todas las ciudades latinoamericanas tienen periferias desde siempre? Entonces yo pensé, bueno, no pasó fue porque todas las casas de las periferias tienen la intención de ser una casa, de ser el patrimonio de una familia nuclear, finalmente de tomar la forma de las casas que están adentro, de las casas que ya son parte de la ciudad, de las que ya están adentro, de las que son del centro. Entonces ellos nunca estuvieron por fuera del sistema porque lo que los mantuvo adentro fue la añoranza de estar adentro. De la misma manera en que yo nunca he estado por fuera del sistema, porque lo que me mantiene adentro es mi interés de estar adentro. Entonces estas obras circularon en una galería comercial y en una exposición después de carácter público que fue el Salón Nacional de Artistas, el último, en Pereira, a donde, bueno, yo recibí unas críticas como que decían que una obra de esa característica, que eso parecía como medio pornomiseria, que porque eso estaba en una galería. Otra serie de críticas que hablaban como del montaje quizás, ¿no? Entonces pues cuando yo la hice en la galería, pues tenía muy poquita plata, muy poca producción, y cuando ya la hice en el museo, pues ya contaba con toda la estructura del museo y del Salón Nacional de Artistas, entonces la pude hacer como me la soñaba, ¿sí? Incluso la agrandé y todo. Entonces, finalmente, esta obra no se vendió nunca, o sea, como que nunca consiguió su cometido de ser un bien coleccionable, ¿no? De hablar del valor, pues, que puede llegar a tener una obra de arte. Este es el edificio Modinaglopro primero, que es la obra que está expuesta acá, que hace parte de la exposición Nuevos Nombres del primer ciclo. Modinaglopro primero significa modernas instituciones aglomeradas para el progreso primero. Entonces, un poco va de eso, ¿no? De cómo, digamos, finalmente cómo nuestras instituciones o nuestras construcciones, las construcciones colectivas que nos instituyen y que nos dan las ideas de nación y Estado, también están construidas a partir de una serie de intenciones de crecimiento que no paran, nunca paran. La institución no puede parar de crecer, necesita siempre estar creciendo. Entonces, esa idea de que las cosas tienen siempre que crecer es una idea muy asociada a la idea o sea, ¿qué puede crecer siempre? Las cosas que están en la bolsa, ¿no? Lo que no produce en realidad puede seguir creciendo siempre, ¿no? Los números, los cosas esos de bits y todas esas cosas, eso puede seguir creciendo siempre. Lo que no puede seguir creciendo siempre es lo que tiene materialidad propia, lo que tiene cuerpo, porque ¿a dónde cabe? ¿No? Entonces yo me imaginé un edificio hecho de basura del museo, era basura del Banco de la República. Lo que pasa es que era como muy complicado acceder a la bodega del Banco de la República, entonces accedimos fue a la bodega del Museo del Banco de la República. Entonces la idea original sí eran como muebles un poco más oficinescos, pero terminó siendo un mobiliario mucho más que nos hablaba de la exposición del museo. Y eran todas piezas que estaban en el museo en desuso. Para mí era muy chévere entrar a la bodega porque era como, y puedo usar esto, y esta es una basura, y esta me la puedo llevar, y déjame y averiguo, y me enamoraba de cosas y me las conseguían, a veces me las negaban, eso era como muy emocionante y bonito. Y pues como que comencé a hacer como una especie de inventario de las cosas que tenía para poder pensar en los diferentes pisos del edificio. Modinaglopro primero tiene casi 6 metros, 5,80, está hecho como en módulos. Yo nunca, antes de poderlo montar acá, lo había podido montar completo, porque no tenía, ¿cómo se llama eso?, andamio en mi taller. Entonces lo que yo hice fue ir haciendo pieza piso por piso, y son entonces una cosa que va al centro, que es el módulo central, y las piezas externas se afirman así. Entonces así fue que lo diseñé para poderlo
montar acá. Este es cuando lo monté, que estaba todo lindo, todo limpiecito, todo bien hecho. Bueno, y este es ahora, ya como con el desgaste, con el rastro del agua, del sol, del viento, de los marihuaneros que lo utilizan de locker, que es maravilloso. Entonces, bueno, el caso es que esta obra está en el espacio público del museo y está en un espacio como límite de eso, de cómo una obra se puede comunicar con el público. Entonces, para la gente que yo he visto que en este coso en Instagram, he visto que hay mucha gente que pasa por acá y se toma fotos selfie con el bichito, y es como estuve en el centro de Bogotá, se ha vuelto casi como una cosa ahí turística, lo que les contaba de los marihuaneros que lo tienen de locker. Y el caso es que la relación que tiene el público con esta obra que está en la calle es como si fuera como con un monumento, entonces sí se entiende como obra de arte. Y el museo también la comprende como obra de arte, porque, bueno, ya creo que se le ha caído la cinta que tenía antes tenía una cinta amarilla que nos decía, cuidado, no me lo vaya a dañar. Había una ficha que nos contaba que eso era una obra, que era parte de Tales, ¿verdad? Que era parte de la exposición que estaba haciendo del museo. Y digamos, hay como que esta obra está por fuera y por dentro, pero siempre está por dentro al final, porque sí se entiende como una obra de arte, como un monumento, así ya sea para la basura, pero es un monumento. Ya, gracias. Es más con el tema de los artistas web. Me gustaría, porque sé que acá está presento solo uno, ¿cierto? Ah, Ana María, sí. Y entonces, ¿cómo sintieron los artistas web que fue como esa difusión o divulgación? Creo que pues nosotros que trabajamos acá en los museos vemos las obras físicas que están todo el tiempo presentes. Yo quiero que ustedes me cuenten también cómo sintieron esa parte de la parte web. Yo no soy muy activo como en redes sociales y nada de eso, pues de hecho no, como que las evito un poco y no tengo. Pero sentí que digamos como hay digamos un espacio físico como para acceder a las obras. Obviamente muchas personas digamos como que es un poco más engorroso y digamos como que requiere un poco más de información como el acceder a las obras que están en la plataforma digital desde el hall. Pero siento como, pues hubo personas como que sí me dijeron como, oiga, vi digamos que el portal del Banco de la República sí digamos pues tiene como ciertas, digamos que la gente lo suele visitar un poco. Entonces yo creo que estuvo bien, pues como repito, pues no soy como muy activo, pero yo lo sentí bien, como que estuvo como presente. Obviamente pues es un poco raro porque es una cosa digital como que finalmente pues es una de las grandes cosas como que comenzó a pasar en el arte de los 90s, como bueno, ya no es material, ya no es como... Y comenzaron a aparecer como estas cosas web, y yo creo que como que también es una faceta como que en estos momentos tenemos como que explorar, y yo creo que está pues como, digamos que es al lugar como que el banco está haciendo este tipo de propuestas, porque no sé, como lo que pienso yo es como que el espacio ya no es solamente el espacio físico, yo creo que ya estamos hablando de otro tipo de espacios, y creo que haya obras como en el portal digital del Banco de la República es importante. Sí, yo creo que es muy difícil comparar las dos cosas, ¿no? Como las intervenciones físicas de las digitales y en internet, porque la lógica es súper diferente. Digamos que los públicos yo diría que simplemente no son los mismos, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Es como una de las cosas que yo creo que hay que entender. Y cuando uno trabaja con web, ¿sí? Cuando uno hace como cosas para internet, eso uno lo tiene clarísimo, al menos después de un tiempo, ¿sí? Como que eso se aprende a las buenas o a las malas, pues. Entonces siento que comparar, por ejemplo, los canales de difusión es una cosa complicada. A mí me parece súper valioso que en esta versión de Nuevos Nombres se hayan incluido obras de ese tipo, ¿sí? Me parece que es de lo más, pues de las muchas cosas afortunadas de la Expo, esa me parece buenísima, ¿no? Porque sí asume el problema, ¿sí?
Entonces, digamos, en el caso de mi obra, pues no sé qué tanto dentro de la exposición, dentro de la gente que venía al museo, se vio, pero yo no hubiera podido hacer esa obra si no hubiera sido por esta invitación y ese acceso, por ejemplo, que tuve a la hemeroteca, ¿cierto? A todo ese archivo, ¿no? Y la obra, no sé, o sea, tal vez a la gente que vino al museo, no sé, pero en internet sí tuvo una gran acogida, digamos, para lo que normalmente tienen estos proyectos, por otros canales, o sea, no sé, o sea, digamos, ¿cómo lo mido yo? Con el tráfico de la web, ¿no? Con el tráfico de la gente que lo visita, que ha sido muy buena. Y sí, también por otros lugares le sacaron un par de artículos de prensa, ¿no? Entonces como que tiene unos pros y unos contras trabajar para internet, ¿no? Como que por un lado, pues seguramente de la audiencia, de la exposición del banco, ¿sí? Mucha gente se la pierde, puede pasar, pero también muchísima gente que nunca va a poder venir a la exposición la vio, ¿no? Porque eso es lo chévere también de hacer cosas para internet. Que es que la audiencia es súper amplia, ¿no? No hay que estar en Bogotá, no hay que estar en… Entonces es como que unas por otras. Pero a mí sí me parece súper valiosa la intención de los curadores de incluir esas obras. Y siento que es como un problema que en el mundo del arte en general es algo que estamos como viendo a ver cómo lidiamos con eso, ¿sí? Como con internet y el mundo físico. Pues no, internet también es físico, pero o sea, quiero decir como siento que cada vez nos volveremos menos torpes al momento de ver cómo integrar esas cosas, pero me parece súper valioso que haya habido ese espacio en esta versión. Como que a mí sí me gustaría que en las siguientes se aprenda, digamos, de lo que pasó en esta experiencia, pero que la intención siga, porque es como muy, muy valioso. La forma en que planteamos nuevos nombres en esta versión pasaron como muchas cosas interesantes con eso, porque el hecho de que hicimos todo en 3 ciclos nos permitió hacer un ciclo, empezar a evaluar cómo había pasado ese ciclo, qué cosas teníamos que cambiar, cómo reaccionar a las cosas que ya estaban en el ciclo anterior. Y eso pasaba tanto en las cosas que tenían una manifestación física como las que no, ¿no? Por ejemplo, las intervenciones del primer ciclo eran muy grandes las primeras y yo sentía que eso se iba a volver como un Jurassic Park de esculturas y hacíamos todo igual durante los 3 ciclos. Y en el caso de las intervenciones digitales, en el primer ciclo todas como que respondían como una lógica de vivir no sé, en el espacio digital. Pero, por ejemplo, tratamos de pensar mucho cómo darle un lugar a eso en el espacio físico y sentía que eso era como una forma también como de desvirtuar todo el asunto de estar en el mundo digital, de poner un espacio donde puedes acceder a algo que está como en internet y digamos de alguna forma ese no es como el acceso natural a las piezas. Y también teníamos que confiar en que había que pensar en otras estrategias de divulgación de ese contenido. Pero en los siguientes ciclos, por ejemplo, unos de los artistas comenzaron a trabajar cosas como estar en plataformas digitales, pero que solo se pueden acceder en el banco, entonces eso tenía como una dimensión diferente y tenía que solucionarse de forma diferente. En otros casos había otros que definitivamente querían tener alguna manifestación en el espacio físico y nosotros empezamos a acomodar eso, entonces como que los artistas que de alguna forma eran como o participaban de la modalidad digital empezaron a empujar hacia el espacio y algunos participaron así y tuvieron obras como en los dos ámbitos, por ponerlo de alguna forma, y había otros que sí vivían, digamos, decididamente de nuevo en el mundo digital, pero que hacían referencia al banco, como lo que pasa con las piezas de Alejandro, y digamos que eso fue un ejercicio como de reacción en cada ciclo a como las necesidades y como a las repercusiones que había tenido el ciclo anterior, y eso creo que es algo muy positivo del formato que escogimos esta vez. Gracias a todos por sus presentaciones. Una pregunta para los curadores, y entiendo que uno de los criterios para la selección y la organización fue el tener algún tipo de diálogo con las instalaciones o con las obras de la colección del complejo cultural. ¿Por qué eso?
Y para los artistas, si eso generó algún tipo de dificultad, reto para presentar sus obras, o si lo que generó fue como una experiencia inspiradora. Muchas gracias. La exposición la concebimos en gran parte pensando precisamente en el diverso público del complejo cultural. Esto quiere decir que, claro, en las salas de exposición y en el museo o los espacios que están pensados para exposición, el público es muy diverso, depende de los contenidos que suceden ahí. Sin embargo, es un público que va a ver exposiciones. Nosotros queríamos abocar a todo el público que viene al complejo cultural, que no necesariamente viene a ver una exposición, que viene o a la biblioteca o que está visitando la zona o es un público que va a ver el Museo del Oro, por ejemplo, y no se le ocurre pensar en arte sino otro tipo de experiencia. Entonces, por ejemplo, la mayoría de público que visita la obra de Laura Huertas, que está actualmente en el Museo del Oro, no es un público, claro, hay un público que hace juiciosamente el recorrido de la exposición, se ve la página web, que es un público tal vez más especializado, pero el público que ve las piezas como de Laura Huertas en el Museo del Oro es un público que está visitando el Museo del Oro, que está buscando otros contenidos y que de pronto llega a esta pieza y que empieza a establecer un diálogo con ese público que quiere ver esto, pero la pieza además está estableciendo conexiones con los mismos contenidos del Museo del Oro, y así sucede con otras piezas, con las que están en la calle, que deliberadamente no están pensadas, como decía María ahora, para ser vistas como una escultura o un evento artístico, sino como una irrupción en la arquitectura que va a suscitar preguntas en el peatón. En el peatón, que no necesariamente está en una actividad cultural, sino que está yendo al trabajo, está vendiendo algo en la calle, etcétera, etcétera. Y así, de esa manera es que están activándose las obras. Hay algunas en el museo, pero están en la parte exterior, donde probablemente hay alguien que va a almorzar, no va a haber una exposición y de pronto se encuentra con algo dentro de su recorrido. Y fue un poco la intención también que sucediera eso con las obras y las piezas. Y en ese sentido, sí, para nosotros quisimos proponerles a los artistas como el reto de que van a pensar ustedes con relación a este espacio, a esta institución. Algunos produjeron una obra específica para que sucediera en el sitio, otros tenían una obra ya realizada que de alguna manera iba a funcionar en diálogo con la colección numismática o con otros de los espacios. No sé si David quiere. Quizá para agregar a lo que dijo Luis Fer, diría que no necesariamente era una condición de la invitación, sino más bien nosotros dimensionamos la posibilidad de pensar cómo iba a ser una no exposición, ¿no? Como un proyecto de intervención que no necesariamente ocupara un espacio de exposición del banco dentro del calendario de exposiciones del banco, sino qué pasa si nos metíamos como con el edificio, con las colecciones que están permanentes, con todos los recursos que ya estaban a mano dentro del complejo cultural. Entonces, por ejemplo, para mí era inevitable pensar en que si se iba a hacer una intervención en un sitio, pues esa intervención lo considerara de alguna forma. En algunos casos los artistas quisieron, y eso hizo parte de la conversación, el diálogo entre curadores y artistas, quisieron revisar el espacio, lo recorrimos, tratamos de pensarlo y pensar su trayectoria artística y sus intereses con respecto a las posibilidades que había de intervención, y ahí surgieron cosas. En otros casos identificamos piezas que nos parecía que tenían algún tipo de relación con el proyecto que estábamos planteando, que podían funcionar dentro de, digamos, como la lógica de intervención, o que, por ejemplo, nos interesaban como procesos y que por medio de la intervención curatorial y de pensar, por ejemplo, una museografía diferente para esa pieza, pensamos que podían funcionar de forma como exitosa, crítica, no sé, como lo quieras pensar, dentro del proceso del proyecto de Nuevos Nombres. Entonces, es más bien un asunto que surgió como dentro del diálogo y pensando en que todo el proyecto se había pensado como intervención, para nosotros era muy importante que las dos cosas dialogaran. Me faltó mencionar también, conectando con la pregunta de Marielsa, el espacio web también
Se pensaba con un espacio que divulgaba todo el proyecto de exposición, donde están todas las obras insertadas, pero también hay otro público, otra audiencia que llega a ese espacio que no necesariamente está visitando los museos, y es un público que está o a veces viendo la actividad cultural en la página web, viendo las colecciones, viendo archivos, sacando un libro, cualquier cosa que pueda hacer navegando dentro del portal del banco o más abiertamente en sus búsquedas en la web. Entonces era otro tipo de audiencia que no necesariamente está pensando en ir a ver arte o en ir a ver una exposición en un espacio museal. Bueno, de pronto desde mi posición hay una tensión cuando uno está haciendo una obra para el espacio in situ, y hay otra tensión adicional muy interesante que es la de la institución. Hay como una fuerza ahí adicional, como un tire y afloje en el sentido de que uno está negociando con el espacio físico, pero también está negociando constantemente, digamos, con lo que se puede hacer y no se puede hacer, con lo que se puede intervenir y con lo que no. Y creo que eso es una propiedad especial de esta exposición, es como tener ese insumo adicional, el banco, o sea, la institución banco, que no está en otro lugar expositivo y que yo puedo decirlo, en mi obra incidió considerablemente, y puedo percibir que en otras obras también lo hizo, como que muchas de los resultados finales y de los procesos se deben como a esa introducción que está teniendo el banco a tener espacios in situ, a tener obras in situ en sus espacios, que no es fácil, yo creo, pero que siento que está como en una primera instancia de eso, y creo que por eso me parece muy valioso como esta nueva propuesta de nuevos nombres. Yo creo que desde la curaduría era también salirse de un lugar seguro, de trabajar en una sala de exposición donde la institucionalidad está dada para que esto funcione, mientras que salirse de la exposición, la institución no está preparada para eso, no sabe si se asegura, no se asegura, cómo se asegura eso, cómo se le hace el contrato al artista, eso es una obra, no es una obra, cómo así que no la ha hecho, todavía no existe la obra. No es fácil de entender para la institución lo que sucede con esta exposición, y nuestra labor de curadores también era hacer un filtro entre la tensión que ejercen los artistas, muy bien ejercida, entre más tensión haya, creo que es más positivo, y nosotros, yo sobre todo, pues como dentro de la institución, David no está dentro de la institución, pero sí era una tarea interesante hacer como ese puente. Y en muchas obras yo creo que se siente esa tensión, ¿no? Muchos artistas deliberadamente también, hasta dónde va a ceder el banco y hasta dónde voy a lograr el ideal de lo que quiero proponer, hasta dónde va a ser flexible la institución y en qué momento van a ceder o se va a partir esa tensión. Creo que era algo muy interesante del proceso, difícil, pero creo que en todos los casos hubo un resultado muy positivo para nosotros también desde la institución. Por tercera vez les digo muchas gracias. Gracias a todos por venir.